El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dirigiéndose a sus discípulos, les dijo Jesús: Yo vine a encender fuego en el mundo, y cómo deseo que ya estuviera ardiendo. Pero tengo que recibir un bautismo, y cómo sufro esperando que llegue ese momento. Piensan que vine a traer tranquilidad al mundo. Les aseguro que no. Yo vine a traer divisiones. De ahora en adelante, si hay 5 en una familia, se pondrán 3 de una parte y 2 de otra. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando pequeños aprendemos que cuando hacemos las cosas que papá y mamá nos van diciendo, pues nos va bien. Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, y que si no se aprenden las cosas por las buenas, se aprenden por las malas. El que no aprende escuchando consejos, pues lo aprende a los golpes. Y precisamente vamos haciendo el aprendizaje que escuchar y hacer caso, obedecer, es la mejor manera de evitar problemas. Es la mejor manera de que las cosas salgan bien, nos salgan rápido y funcionemos bien. Y entonces por eso cuando vamos a cualquier parte tratamos de hacer las cosas como se nos van indicando, pues conscientes de que cuando las cosas se hacen como se mandan, como está preestablecido, pues las cosas van saliendo bien. Y a veces aplicamos esa lógica al seguimiento de Cristo y a la obediencia a Dios. Y nos pasan cosas como las que le pasó al pobre Jeremías en la primera lectura, que por hacerle caso a Dios terminó metido en un hueco enorme esperando los demás que él muriera de hambre, porque estaban obstinados con Jeremías, que haciéndole caso a Dios no había dicho lo que ellos querían escuchar, sino que había dicho lo que iba a suceder, y precisamente por no haber dado buenas noticias se sintieron muy molestos con él y decidieron, pues, como relata la primera lectura, colocarlo ahí en situación de muerte. Y entonces nos cuestiona a nosotros, ¿cómo es posible que si está haciendo la voluntad de Dios tenga que pasar una prueba tan dura y corra su vida, peligro de muerte? Pero si escuchamos la segunda lectura con atención, vemos que el apóstol San Pablo nos anima a correr y a poner entusiasmo y a embraguetarnos, porque tenemos que estar dispuestos a soportar todo tipo de prueba, todo tipo de dificultad, de sufrimiento, para alcanzar la meta valiosa y aprender de Cristo Jesús, que fue capaz de derramar la sangre por alcanzarnos la salvación, que fue capaz de superar las pruebas más difíciles. Y entonces encontramos que parece que Jesús, obedeciendo, le tocó que pasar por muchas pruebas, por muchos dolores, y el apóstol San Pablo nos está diciendo que aquel que quiera seguir a Jesús tiene que estar preparado para pasar por muchas pruebas y por muchos dolores. Pero entonces Jesús no deja lugar a duda con el Evangelio de hoy, que dice: ustedes piensan que yo vine a hacerles la vida más tranquila. Qué ilusos. Permítanme decirle que no es así. Yo lo que vine fue a traer contradicción. Yo vine a generar conflicto. Y en torno a mí se van a generar los conflictos más profundos. Y profundos en el sentido que incluso padre contra hijo, hijo contra madre, suegras contra nueras, es muy normal. Pero todo tipo de conflicto por seguir el Evangelio. Entonces nos contrasta esa experiencia
vital, inicial de nuestra vida, que cuando le hacemos caso a papá y a mamá, las cosas no son fáciles, son más fáciles. Y ahora cuando le hacemos caso a Dios es que tenemos que prepararnos, porque lo que vienen son dificultades, pruebas, dolores, sufrimientos. Jesús nunca tapa esa realidad, porque Él dice: felices los que sufren, felices los que lloran, felices los perseguidos, porque Él está presuponiendo que aquellos que asumen la voluntad de Dios son perseguidos, lloran, sufren y pasan todas esas cosas. Entonces, felices si les está pasando eso, porque están haciendo caso a la voluntad de Dios y se va a cumplir en ustedes la promesa de Dios. Jesús le dice a quienes lo siguen que carguen su cruz y que lo sigan, que tienen que ser como el grano de trigo que tiene que morir para dar fruto. Y si ponemos a ver en el Evangelio, hay ese contraste que nosotros a veces no hacemos consciente, y en nuestra vida de fe es muy importante que nosotros terminemos de asimilar esta realidad. La llaman teología del conflicto. Tenemos que comprender que Dios y la voluntad de Dios nos va a poner a prueba. Que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida no nos la va a hacer más fácil. Que por cumplir la voluntad de Dios vamos a tener más dificultades. Porque es que mucha gente deja de hacer la voluntad de Dios porque ve que la cosa se le está poniendo complicada. Pero Jesús dijo que el camino es el angosto y no el amplio. Jesús en ningún momento nos dijo que las cosas eran fáciles. Yo pregunto, si usted se va a inscribir en un gimnasio para mantener un cuerpo fitness como el mío, y usted se inscribe en el gimnasio y usted pretende no sudar nada, o sea, usted como que... Uno es el traje que uno se lleva para una fiesta y otro el traje que uno se lleva para el gimnasio. Y si usted va a trabajar en la oficina y atendiendo pacientes y todo lo demás, usted irá punta en blanco. Pero si usted va para el gimnasio, usted va preparado a ensuciarse, a sudar, porque ahí lo que usted tiene que hacer es ejercicio, tiene que pasar trabajo para poder sacar los músculos que necesita y desarrollar su cuerpo en como quiere desarrollarlo. Si usted desea entrenar a una persona en algo, usted no le va a poner los ejercicios panza. Usted le va a exigir a esa persona porque usted necesita sacar de él lo mejor. ¿Es o no es? Sí. Bueno, para que comprendamos que como el reino de los cielos es la meta, esto es el campo de entrenamiento. Y Papá Dios nos mandó aquí a pasar trabajo. Y tenemos que aceptarlo y tenemos que hacer las paces con la idea de que en este mundo, mientras yo esté vivo, estoy vivo para pasar trabajo. Y o aprendo a divertirme en medio de las pruebas y las dificultades, o voy a ser el completo infeliz de toda la vida. Felices los que sufren, los que lloran, los perseguidos. Felices los que entienden que hay que sudar primero para poder disfrutar después del reino de los cielos. Y yo aquí he venido a desarrollarme en el amor, a desarrollar todas mis habilidades, y necesito ponerlas a prueba y necesito ponerme a prueba, foguearme en toda una serie de dificultades y de cosas que van a ir desarrollando mi fortaleza, mi paciencia, mi caridad, se va a ir fortaleciendo en las pruebas. ¿O no es así? ¿Verdad que las pruebas son las que nos hacen más pacientes? Las pruebas son las que nos hacen más llenos de esperanza, las pruebas son las que nos hacen más fortalecidos como personas. Sin las pruebas nosotros no desarrollamos nuestras habilidades. Usted no puede pretender formar bien su equipo de futbolito con los muchachitos del barrio, poniéndolo a jugar con los muchachos que juegan peor que ellos toda la vida. Pues el día que tengan un juego van a quedar borrados del mapa porque no van a estar preparados. La idea es que usted lo vaya poniendo a foguear. Si los juegos amistosos, usted va buscando equipos que sean mejores, que los pongan en la lucha, que los exijan para que ellos también se vayan desarrollando. Pero si van a jugar siempre con alguien que juega peor que ellos, pues nunca van a desarrollarse. Si usted como profesor de matemática va a ser como me dijo el de la zona educativa en Coro, le va a preguntar qué es lo que se sabe, y va a agarrar el cuaderno y va a buscar el ejercicio más fácil, le va a preguntar si se lo sabe, y si él dice que se lo sabe, eso es lo que le va a preguntar. Usted lo que está
formando es un atolondrado que no va a saber de hacer nada en esta vida. El profesor bueno es el que exige. El padre bueno no es el que vive toñequeando al hijo, haciéndole todo, complaciéndole en todo, porque eso lo que forma es un inútil, ¿o no es así? Sí. Pues Dios es nuestro Padre, y es un Padre bueno. Un Padre que está consciente en la capacidad que cada uno de nosotros tiene. Y nunca nos va a poner pruebas mayores que nuestra fuerza, eso también es de San Pablo, ¿verdad? Pero nos va a tener la vida llena de pruebas hasta el final. Yo reconozco que las cosas son de Dios cuando son difíciles. Al contrario de lo que muchos piensan que, cuando Dios me está bendiciendo, todo sale fácil. Mire, hay que ver, ¿estás cumpliendo tu voluntad o la de Dios? Dios nos garantizó que cuando lo seguimos tenemos que cargar una cruz encima, que cuando lo seguimos somos perseguidos, tenemos dificultades, o sea, las cosas no salen fácil. Y cuando uno va a cumplir la voluntad de Dios, siempre aparece, ¿verdad? Cuando uno está cierto que está haciendo algo que Dios quiere, ¿verdad? Que aparece una cosa, aparece la otra, se vuelve, ¿o no es así? Eso es señal de que vamos por buen camino. Esto aplicado a la realidad de Venezuela nos sirve para comprender que no estamos olvidados de Dios. Que si Dios bien está permitiendo tanto sufrimiento, que también a Él lo hace sufrir, como también sufrió por la cruz de Jesús, Él está consciente que podemos con esto. Y Él está consciente que al final de esto, como decía la segunda lectura, viene el gran triunfo. Entonces nosotros todos los días nos paramos como si estuviéramos en un campo de entrenamiento, sabiendo que está duro el ritmo de trabajo, pero sabiendo que vamos a ganar el juego. Sabiendo y sin dudar que la libertad llega para Venezuela, que la justicia llega para Venezuela y que el progreso llega para Venezuela. Pero no me pregunte si es mañana, si es hoy o cuándo va a ser. Pero de que llega, llega. Y de que yo tengo que trabajar con Dios para que eso sea viable y que por eso voy a sufrir, también estoy consciente. Y todos los días me levanto para generar una mejor situación para mi familia, para mis vecinos, para mi patria, y no me desgasto pensando, esto no va a funcionar porque todo está terrible. No, si Jesús primero tuvo que pasar por la cruz, morir antes de resucitar, yo no le tengo miedo y no voy a pensar que porque las cosas estén tan difíciles, están perdidas. Para Dios no hay nada imposible. Dios sabe vencer toda dificultad y entonces Dios no le tiene miedo a los conflictos. A veces nosotros pensamos que cuando la historia se pone conflictuada, difícil, Dios se bajó del carro. No, si es que a Dios le gusta, está en una manga de coleo. A Dios le gusta estar ahí zafado, dándole duro y le encanta las actividades difíciles. Seguir a Jesús es turismo aventura. Seguir a Jesús es solo para valientes. Y si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, no es pensando ingenuamente que todo va a salir fácil, que nos vamos a ganar la lotería, que no nos van a llegar factura de luz, de agua, que el gas nos lo van a traer a cada ratico, que la comida nos llega a la casa. Miren, eso no pasa. Capaz por seguir a Jesús y hacer las cosas como Dios manda, hasta nos van a amenazar con la cárcel, vamos a tener dificultades con otros, van a pasar una serie de cosas porque pasa que haciendo el bien a veces se nos complica más la vida. Jesús, sin engañarnos, nos dice que la propuesta del reino es una propuesta que trae consigo mucho sufrimiento y nos invita a nosotros a saber soportar las pruebas y los sufrimientos de cada día, conscientes de que esas pruebas son pasajeras y no son las que nos permiten desarrollarnos para poder llegar a la meta, que es el amor. Que el Espíritu de Dios nos haga fuertes en las pruebas, nos haga conscientes de que estas dificultades no van a poder con nosotros y animados a vivir en el amor a pesar de toda circunstancia, que así sea. Amén.